Me llamo Rafael, tengo 32 años y llevo unos 5 años produciendo podcasts sobre historias paranormales. Mi canal, Más allá de lo invisible, siempre tuvo una audiencia fiel, pero nada muy grande. Era más un pasatiempo, ¿sabes? En el momento de este relato, en 2022, estaba en casa, en mi pequeño estudio improvisado en el cuarto de visitas, editando un episodio sobre leyendas urbanas. Mi rutina era bastante sencilla: grababa, editaba y publicaba los fines de semana. Pero cuando noté un aumento repentino en las estadísticas de un episodio antiguo, me sorprendí. Era un episodio de hace 2 años sobre lugares embrujados en Brasil. Nunca había llamado tanto la atención. Decidí escucharlo nuevamente con más atención. Me puse los auriculares y avancé directamente al minuto 23:17. Todo parecía normal, mi voz sonaba igual que siempre, hablando sobre los detalles históricos de una hacienda. Pero, al prestar atención a los últimos segundos de ese fragmento, noté algo extraño. Era muy sutil, casi como un zumbido apagado de fondo que no formaba parte de la grabación original. No era un error común de audio ni una interferencia que hubiera escuchado antes. Me pareció raro, pero no aterrador. Tal vez solo era un ruido que pasó desapercibido durante la edición. Aún así, tomé una captura de pantalla con el feedback de los oyentes y la publiqué en mis historias de Instagram, preguntando: ¿ustedes escucharon algo? Las respuestas llegaron rápido. Varios seguidores decían haber oído un sonido extraño, parece una voz distorsionada diciendo algo. Otro mencionó haber escuchado una risa baja, como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Más personas confirmaron lo mismo. Fue entonces cuando comencé a sentirme incómodo. Decidí reproducir el episodio otra vez en el estudio, con mi equipo profesional, para intentar identificar qué estaba pasando. Esta vez, subí el volumen en el punto exacto y escuché con calma. Lo que ocurrió después me puso muy nervioso. Mientras escuchaba en el estudio, noté algo que no había percibido antes. En el minuto 23:17, la interferencia era más clara. No era solo un zumbido, realmente parecía una voz, pero no se entendía lo que decía. Era como si hablara en otro idioma o estuviera muy distorsionada. Me quedé algunos segundos en silencio, tratando de entender qué estaba escuchando, hasta que, de repente, el audio de mi computadora se detuvo. No era algo normal. Mi equipo siempre había sido confiable y nunca había dado ese tipo de problemas. Mientras intentaba reproducir el archivo nuevamente, sentí una extraña ansiedad, como si alguien estuviera detrás de mí. Miré hacia la puerta, pero, claro, no había nadie. Respiré profundo y reinicié el programa de edición. Logré reproducir el episodio de nuevo, pero esta vez, en el exacto minuto 23:17, el audio estaba más distorsionado que antes. Era como si alguien estuviera susurrando directamente en el micrófono. Me alejé de la mesa automáticamente, sintiendo mi corazón latir más rápido. La voz, aunque más clara, seguía siendo incomprensible. Cerré el programa de inmediato. Pensé que quizá era un problema técnico en el archivo original, pero esa incomodidad no desaparecía. Estaba seguro de que esa voz no estaba ahí cuando grabé. Sin saber qué pensar, decidí grabar una reacción en vivo para mis oyentes. Encendí el micrófono y empecé a explicar en el podcast lo que estaba ocurriendo, reproduciendo el audio para que ellos también lo escucharan. ¿Pueden oír eso?, pregunté mientras pasaba el fragmento. Pero al llegar al minuto 23:17, la situación se volvió aún más extraña. La voz, que antes estaba distorsionada, ahora parecía mucho más cercana, como si alguien estuviera susurrando en mi oído: Rafael, escucha. Mi cuerpo se congeló. Detuve la reproducción de inmediato, con una sensación de miedo real. No podía creer que eso estuviera pasando. Intenté justificarlo. Tal vez era alguna broma de mal gusto, un archivo corrupto o incluso un virus en la computadora. Pero entonces, todo el equipo del estudio se apagó al mismo tiempo: la computadora, la luz del micrófono, incluso el ventilador de techo. La habitación quedó en un silencio absoluto, excepto por el ruido distante de la calle. Me quedé allí parado, sin atreverme a moverme.
Tomé mi celular para intentar iluminar la habitación y al encender la linterna, vi mi reflejo en la pantalla. Lo que me dejó en shock fue que, detrás de mí, parecía haber una sombra alta e inmóvil. Me quedé congelado unos segundos mirando el reflejo. No tenía sentido. El estudio era pequeño y detrás de mí solo estaba la pared con algunos cuadros. Me giré rápidamente, pero, como esperaba, no había nada. Aún así, la sensación de incomodidad era palpable, como si el aire en la habitación se hubiera vuelto más pesado. Con las manos temblorosas, intenté encender la computadora otra vez. No pasó nada. Decidí salir del estudio por un rato y fui a la sala, tratando de racionalizar lo que acababa de suceder. Era difícil. El silencio parecía más denso, como si cada ruido de la casa estuviera amplificado. Después de unos minutos, decidí volver al estudio para apagar todo. Al abrir la puerta, vi que el monitor de la computadora estaba encendido, pero congelado en el minuto 23:17 del episodio. No era solo el hecho de que estuviera encendida, algo en el ambiente no se sentía bien. El sonido de fondo tenía una especie de estática baja, casi imperceptible, que no formaba parte de nada que yo hubiera configurado. Cerré la puerta de inmediato y me apoyé en la pared del pasillo, respirando profundo. Sabía que tenía que resolverlo, pero cada parte de mí quería simplemente dejar el estudio cerrado y fingir que nada había pasado. Decidí que no podía dejarlo así. Volví al estudio, respiré hondo y desconecté la computadora directamente de la toma de corriente. Todo quedó en silencio, pero la incomodidad seguía ahí. Desmonté el micrófono, guardé los auriculares y salí de la habitación, cerrando la puerta con llave. Esa noche intenté dormir, pero los mensajes seguían llegando, oyentes diciendo que escuchaban lo mismo, algunos incluso jurando que la voz parecía responderles. No tuve el valor de escuchar ese fragmento de nuevo. Pasé la madrugada pensando en qué hacer. Al día siguiente, decidí borrar el episodio del servidor. Puede parecer exagerado, pero ya no quería ese archivo circulando. Aún así, la incomodidad no desapareció. Por precaución, desconecté los equipos y evité entrar al estudio durante una semana. Con el tiempo, los mensajes empezaron a disminuir y todo volvió a la calma. Hasta el día de hoy, no sé explicar lo que pasó, pero confieso que nunca volví a escuchar ese fragmento. Tal vez fue solo un error técnico extraño. O tal vez fue algo más. Todo lo que sé es que, desde ese día, cambié la forma en que abordo lo que produzco. A veces, jugar con historias aterradoras puede terminar trayendo algo que no esperabas. Siempre he sido el tipo de persona que prefiere el sonido de las hojas al viento en lugar del ruido del tráfico. A principios de año, decidí tomarme unos días para explorar un parque nacional que queda a unas 3 horas de mi ciudad. Nada extraordinario, solo una caminata para despejar la mente y salir de la rutina. Era enero, ese inicio de mes en el que todo parece estar un poco detenido y el parque estaba casi vacío. Llevaba solo lo esencial, una mochila ligera, una botella de agua, una barra de cereal y mi celular con el GPS ya configurado. Mi plan era simple, seguir una ruta fácil, el sendero del mirador y regresar antes del anochecer. En ese momento, mi vida no tenía nada especialmente emocionante, un trabajo que pagaba las cuentas y una relación que estaba tibia, por decirlo de manera amable. No era un mal momento, pero tampoco era increíble. El sendero estaba tranquilo. El aroma a pino y tierra húmeda me daba una sensación de paz que no había sentido en meses. Caminaba sin prisa, tratando de absorber todo a mi alrededor, cuando noté algo diferente. En el tronco de un árbol a mi derecha vi una marca, una flecha tallada con algo afilado. No parecía reciente, pero tampoco estaba desgastada por el tiempo. Era algo simple pero bien hecho, apuntando hacia el interior del bosque. Me pareció curioso, pero seguí caminando. Unos 15 minutos después, encontré otra flecha, esta vez en un árbol a la izquierda. Era idéntica a la anterior, pero la dirección parecía formar un trayecto más definido. Debería haberla ignorado, pero mi curiosidad fue más fuerte. ¿Qué podría ser?
quizás un camino usado por exploradores o cazadores. Decidí seguir las flechas. A medida que avanzaba, el sendero oficial desaparecía tras de mí, reemplazado por raíces retorcidas y arbustos espinosos. El bosque se tornaba más denso, y la luz del sol, que antes se filtraba suavemente entre las copas de los árboles, apenas lograba atravesar ahora. Incluso el olor cambió, volviéndose más intenso, como una mezcla de tierra húmeda y hojas en descomposición. Sin embargo, continué. Las flechas aparecían a intervalos regulares, siempre con la misma precisión, apuntando hacia adelante. A cada nueva marca, una inquietud comenzaba a crecer dentro de mí, pero la ignoré. Solo es curiosidad de alguien que marcó esto, pensé, aunque una parte de mí se preguntaba quién tendría tanto tiempo o paciencia para hacerlo. Después de unos 40 minutos, me encontré con algo que me hizo detenerme en seco. Una nueva flecha, pero esta vez diferente a las anteriores, estaba apuntando hacia atrás, directamente hacia el camino del que venía. Aquello me inquietó profundamente. Era como si alguien estuviera diciéndome que regresara. Miré a mi alrededor, buscando algún indicio de que no estaba solo, pero todo estaba extrañamente silencioso. Ni pájaros, ni insectos, ni siquiera el viento movía las hojas. Solo el sonido de mi propia respiración, que se sentía más pesada de lo normal. Solté una risa nerviosa, intentando convencerme de que no era nada. Pero esa flecha, algo en ella no estaba bien. ¿Quién la había puesto ahí? ¿Y por qué? Decidí que era momento de regresar. Seguir las flechas ya no parecía una buena idea, especialmente después de esa que cambiaba de dirección. Mientras deshacía el camino, intentaba concentrarme en lo que recordaba, los arbustos que había pasado, las formas de las raíces, las marcas de las flechas. Pero algo era distinto. Los árboles parecían estar más cerca unos de otros, los arbustos más altos. Era como si el camino se hubiera cerrado ligeramente. Empecé a sentirme ansioso, y cada sonido que hacía, como el crujido de ramas bajo mis pies, sonaba más fuerte de lo que debería. Miré hacia atrás varias veces, pero todo parecía vacío. Al menos, eso creía. La sensación de ser observado era intensa, como si algo invisible estuviera escondido entre los árboles. Cuando finalmente reconocí el sendero oficial, sentí un alivio que duró poco. Mi mochila estaba en el suelo, abierta, y todo estaba esparcido. Mi botella de agua estaba caída, y la barra de cereal había sido mordida por la mitad. Mi celular no estaba donde lo había dejado. Miré alrededor buscando respuestas, y fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. Había huellas. No eran las mías. Eran más grandes y profundas, marcadas en el barro, y se dirigían desde el sendero hacia el interior del bosque. Antes de que pudiera pensar qué hacer, escuché un silbido. Bajo, casi como un susurro, pero claramente proveniente del bosque. Y no era el único. Tras el primero, llegó otro, desde otra dirección. Y luego otro más. Parecían estar rodeándome. Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando entender qué estaba pasando. Todo mi cuerpo estaba paralizado, pero mi mente iba a mí, imaginando quién o qué podría estar observándome. Los silbidos continuaban, espaciados y lentos, como si quien estuviera allí quisiera llamar mi atención sin apresurarse. Pensé que quizá era una broma de alguien, pero las huellas, el extraño silencio del bosque y el hecho de que mis pertenencias hubieran sido movidas hacían que todo pareciera mal. Retrocedí algunos pasos, alejándome de las huellas, y el sonido de los silbidos pareció acercarse. Era como si supieran exactamente dónde estaba. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que quería era salir de allí lo más rápido posible. Respiré hondo y decidí ignorar el miedo. Tomé lo que pude de la mochila, dejé el resto en el suelo y comencé a caminar rápido por el sendero. Cada paso parecía más largo de lo normal y la sensación de ser seguido aumentaba. Escuchaba ramas quebrándose y hojas moviéndose a lo lejos, pero nunca logré ver nada. No me atreví a mirar atrás. El tiempo parecía haberse detenido, y no sabía si estaba cerca de la salida o no. Mis pies se sentían pesados, tropezaba con raíces y piedras, como si el bosque intentara impedir que saliera.
Fue entonces cuando, en medio del camino, escuché el silbido más cercano hasta ahora, como si estuviera a pocos metros de mí. Eso me hizo correr, sin pensar en nada más que en escapar. Corrí tan rápido como pude. Todo lo que oía eran mis propios pasos aplastando hojas secas y los silbidos que ahora provenían de diferentes direcciones. No miré hacia atrás, y sinceramente, no quería hacerlo. Mi único pensamiento era llegar a la entrada del parque. Era como si el miedo se apoderara de todo, y la idea de que alguien o algo me estaba siguiendo hacía que cada segundo se sintiera asfixiante. Mis piernas pesaban, mi respiración era irregular, pero no me detenía. En cada curva del sendero, rogaba ver la salida más cerca. Después de unos minutos que parecieron horas, finalmente vi el cartel de madera de la entrada del sendero. El alivio fue inmediato. Me detuve para intentar recuperar el aliento, pero al mirar hacia atrás, un escalofrío recorrió mi cuerpo. Todo parecía tan normal. No había señales de huellas, ni silbidos, ni nada extraño. Era como si lo hubiera imaginado todo. Pero antes de que pudiera convencerme de eso, escuché un último silbido. Este fue diferente. Más alto, más claro, y parecía demasiado cerca. No sé cómo explicarlo, pero aquello me dejó con una sensación horrible, como si hubiera escapado por muy poco. No me quedé allí para intentar entender lo que había pasado. Revisé mi celular y descubrí que aún estaba en la mochila, pero la batería estaba completamente agotada, lo cual era extraño, ya que estaba casi llena antes de entrar al sendero. No había nadie cerca, así que simplemente fui al estacionamiento, subí al auto y me fui lo más rápido que pude. Mientras conducía, trataba de procesar todo. ¿Quién o qué pudo haber hecho esas marcas en los árboles? ¿Y las huellas? ¿Los silbidos? Era imposible explicarlo. Hasta el día de hoy, cada vez que pienso en eso, me siento incómodo, como si algo o alguien hubiera estado jugando con mi curiosidad. Desde ese día, nunca volví al parque. Pasé semanas sin poder dormir bien, siempre imaginando que volvería a escuchar ese silbido. Me obsesioné buscando relatos similares en internet, pero no encontré nada que se conectara directamente con lo que viví. Tal vez fue solo una broma de alguien, pero algo me dice que no. Lo que más me asusta es el hecho de que las flechas comenzaron a guiarme de vuelta. Era como si aquello supiera exactamente lo que haría. Hasta hoy, no tengo idea de lo que realmente pasó en ese bosque, pero algo es seguro, nunca más ignoro ese instinto que me dice que no continúe. Trabajo como guardia nocturno desde hace unos 7 años, siempre he disfrutado de la tranquilidad de un turno en el que el mundo parece desacelerarse. Sin embargo, a mediados de octubre del año pasado, viví una noche que todavía me atormenta. En ese entonces, estaba encargado de la vigilancia de un edificio corporativo en el centro de la ciudad. Un edificio enorme, casi todo de vidrio, que parecía aún más imponente bajo la luz de las farolas. Durante ese turno, yo era la única persona en el lugar, lo cual era normal para mí. Me gustaba el silencio y la soledad, o al menos, eso creía. Era una noche como cualquier otra, hasta que alrededor de las 2 de la mañana sonó el teléfono del sistema interno. Un sonido seco y repentino que rompió el silencio del vestíbulo. Me sorprendió porque, además de mí, no había nadie en el edificio. Contesté automáticamente, como suelo hacer con cualquier llamada durante el servicio. «Hola», pregunté, tratando de mantener un tono profesional. Silencio. Del otro lado de la línea no se escuchaba nada, ni siquiera los típicos ruidos de fondo, como una respiración o algún sonido ambiente. No tenía sentido. Colgué y, sinceramente, traté de olvidarlo, pensando que tal vez era un error del sistema. Unos 15 minutos después, el teléfono sonó de nuevo. Para entonces, ya estaba incómodo, con esa sensación de que algo no estaba bien. Contesté rápido. «¿Quién habla?», pregunté, intentando que mi voz no sonara temblorosa. La misma respuesta, silencio. Pero, antes de que pudiera colgar, una voz baja y sin emoción habló: «Siempre estacionas en el tercer piso del edificio de al lado, ¿verdad?». Sentí un escalofrío inmediato. Era cierto,
Siempre dejaba mi auto ahí porque el estacionamiento del edificio era exclusivo para los jefes. Me puse nervioso. ¿Cómo alguien sabía eso? Colgué de inmediato y me quedé allí, tratando de entender qué acababa de pasar. Comencé a caminar por el vestíbulo, sintiendo una ansiedad inexplicable. Pensé que podría ser una broma pesada o algún problema en el sistema. Decidí hacer una ronda por los pisos para asegurarme de que todo estuviera en orden. Las puertas estaban cerradas, los pasillos vacíos y las cámaras no mostraban nada fuera de lo normal. Aún así, sentía que algo andaba mal, como si no estuviera completamente solo. Cuando regresé a mi mesa, el teléfono volvió a sonar. Ese sonido me puso aún más nervioso. Contesté de nuevo, intentando sonar firme. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté, sintiendo un malestar que no podía explicar. Del otro lado, el mismo silencio de antes. Luego de unos segundos, la voz volvió: «Olvidaste cerrar el armario en el cuarto piso hoy, ¿no?». Un sudor frío recorrió mi cuerpo. Había pasado por el cuarto piso más temprano y, efectivamente, no había revisado el armario. Pero, ¿cómo alguien podría saber eso? Empecé a sentir un miedo que no podía ignorar. Colgué rápidamente, con la sensación de que algo muy extraño estaba ocurriendo. Revisé las cámaras, pero todo parecía estar como siempre, tranquilo, vacío, aunque esa calma ahora solo me ponía más inquieto. Decidí revisar las grabaciones de las últimas horas. Quería encontrar alguna explicación, pero lo que vi me dejó perplejo. A la 1:45, aparecía yo atendiendo el teléfono. Solo que no recordaba haberlo hecho. Era yo, sentado en la silla, sosteniendo el auricular y aparentemente hablando con alguien. Me quedé mirando la pantalla, tratando de entender qué estaba pasando. No tenía sentido. Recordaba perfectamente lo que estaba haciendo en ese momento. Estaba en el vestíbulo, revisando las puertas. Decidí revisar las cámaras de los otros pisos, buscando algo inusual. Cuando llegué al cuarto piso, vi algo que me hizo sentir un verdadero escalofrío. El armario, ese del que la voz había hablado, estaba entreabierto. Estaba completamente seguro de que lo había dejado cerrado. Mi mente empezó a trabajar rápido, pero sabía que tenía que revisarlo en persona. Tomé mi linterna y subí al cuarto piso. Cada paso en las escaleras se sentía más pesado y el silencio a mi alrededor solo aumentaba mi ansiedad. Cuando llegué, el ambiente seguía igual, vacío y silencioso, pero con una sensación de que algo no estaba bien. Fui directamente al armario. Estaba realmente abierto, pero solo un poco, como si alguien lo hubiera dejado así a propósito. Lo abrí lentamente, tratando de mantener la calma. Estaba vacío, como siempre. Aún así, no podía sentirme tranquilo. Era como si algo estuviera ahí conmigo, pero no pudiera verlo. Regresé a mi mesa, pero no podía estar en paz. Cada ruido parecía más fuerte de lo normal. El teléfono estaba quieto, pero sentía como si pudiera sonar en cualquier momento. Me senté, tratando de concentrarme en las cámaras, pero mi mente no dejaba de repasar todo lo que había ocurrido. ¿Quién era esa voz? ¿Cómo sabía esas cosas sobre mí? ¿Y cómo explicar lo que vi en las grabaciones? Después de un rato, el teléfono sonó otra vez. Pero esta vez no contesté. Me quedé mirándolo, esperando que dejara de sonar, pero el timbre continuaba, fuerte y constante, como si no fuera a terminar nunca. Cuando finalmente paró, decidí revisar las grabaciones nuevamente. Quería ver qué habían registrado las cámaras mientras yo estaba en el cuarto piso. Pero, al avanzar los minutos, noté algo que me dejó aún más confundido. En la cámara del cuarto piso, aparecía parado frente al armario, mirándolo fijamente. Pero no recordaba haber estado así. Y entonces, sin previo aviso, mi imagen en la cámara giró la cabeza y miró directamente a la lente, como si estuviera viéndome. Sentí un peso en el pecho y no sabía qué hacer. Miré la pantalla, intentando entender qué estaba pasando. Aquello no tenía sentido. Era yo en las imágenes, pero al mismo tiempo, no lo era. Era como ver un video de otra persona, alguien que se parecía a mí, pero que sabía que no podía ser yo.
Me levanté de la silla sin pensar, con todo mi cuerpo en alerta. Decidí subir nuevamente al cuarto piso. Mi mente estaba llena de miedo, pero también de una necesidad de resolver aquello. Cuando llegué, el corredor parecía aún más extraño que antes, el silencio era pesado, casi como si esperara que algo sucediera. Fui directo al armario, intentando actuar rápido, pero esta vez la puerta estaba completamente abierta. El armario seguía vacío, pero en el fondo había algo que no había visto antes, un teléfono idéntico al de mi mesa. Lo tomé con cuidado, y en cuanto lo toqué, el teléfono de mi mesa comenzó a sonar de nuevo, su eco llenando el edificio vacío. En ese momento, no lo pensé dos veces. Dejé el teléfono, bajé las escaleras lo más rápido que pude y salí del edificio. Al día siguiente, pedí un cambio de turno. Hasta hoy, nunca le he contado a nadie del trabajo lo que pasó esa noche. Mi nombre es Marcos, y esto sucedió hace unos 5 años, en una época en la que todavía vivía con mis padres en un barrio tranquilo, cerca de la zona rural de la ciudad. Teníamos un perro llamado Thor, un mestizo enorme, con un pelaje negro brillante y una mancha blanca en el pecho que parecía un rayo, de ahí su nombre. Thor era parte de la familia, siempre juguetón y ruidoso, pero aquella mañana simplemente ya no estaba. Mi mamá se dio cuenta cuando salió a sacar la basura y vio que la cadena estaba rota. Pasamos todo el día buscándolo por las calles cercanas, preguntando a los vecinos, pero nadie había visto nada. Desesperados, imprimimos panfletos con su foto y nuestro número de teléfono y los repartimos por toda la ciudad. Ese primer día no pasó nada, pero al segundo empezaron las llamadas. La primera fue de una señora que aseguró haber visto a un perro igual a Thor en una plaza en el centro de la ciudad, pero, cuando llegamos, no había rastro de él. Luego recibimos otra llamada, esta vez de un hombre que juraba haberlo visto en una estación de tren abandonada a unos 15 kilómetros de casa. Eso ya nos parecía extraño, porque era imposible que hubiera llegado tan lejos por su cuenta. Aún así, fuimos al lugar. La estación era un sitio desolado, lleno de grafitis y con una atmósfera pesada. Exploramos el lugar con linternas, llamándolo por su nombre, pero lo único que encontramos fueron huellas en el polvo. El problema era que esas huellas estaban en lugares inaccesibles, como las paredes e incluso el techo. Fue entonces cuando mi papá empezó a murmurar que algo no estaba bien. Esa noche, al regresar a casa, sentí algo raro. El silencio era más denso de lo normal, como si faltara algo. Intentamos no pensar demasiado en ello, pero a la mañana siguiente llegó la tercera llamada. Esta vez, una joven decía haber visto un perro muy parecido a Thor en el estacionamiento de un centro comercial a 30 kilómetros de casa. Según ella, estaba en el último piso, donde casi nadie estaciona. Eso me pareció extraño, pero mi papá insistió en que debíamos ir. Cuando llegamos, el lugar estaba casi vacío. Subimos al último piso y encontramos una correa negra idéntica a la de Thor tirada en el suelo. Lo más raro era que estaba mojada, a pesar de que no había señales de lluvia en el área. Mi mamá estaba visiblemente alterada y no dejaba de repetir que nada tenía sentido. ¿Cómo podía Thor aparecer en tantos lugares distintos en tan poco tiempo? ¿Y qué significaban esas pistas? Esa noche, al regresar a casa, el teléfono sonó otra vez, pero esta vez nadie habló. Solo se escuchaba un ruido bajo, que pronto fue reemplazado por algo que me hizo estremecer, un sonido muy parecido a un gruñido. Era grave, pausado, y sonaba igual al que hacía Thor cuando estaba molesto. El silencio que siguió fue aún peor. Mi mamá estaba aterrada, mi papá trataba de mantener la calma, y yo no podía dejar de pensar que algo muy extraño estaba pasando. Después de esa llamada, decidimos hacer una pausa en la búsqueda. Mi mamá estaba demasiado nerviosa y mi papá parecía agotado, pero el sentimiento de que algo no encajaba no me abandonaba. Pasaron 2 días sin nuevas llamadas, hasta que, al tercero, el teléfono volvió a sonar. Era una voz diferente, tranquila, casi fría. La persona dijo que había visto a Thor en un campo abierto cerca de un almacén abandonado en la carretera hacia otra ciudad. Cuando pregunté cómo sabía que era él, la persona solo respondió,
lo sabrás cuando llegues. Eso me incomodó, pero mi papá insistió en que debíamos ir. Tal vez, después de todo, sería nuestra última oportunidad. Cuando llegamos al lugar, el almacén parecía abandonado desde hacía años. La madera de la estructura estaba podrida y había piezas de metal oxidado por todas partes. Bajamos del auto y comenzamos a buscar a Thor, llamándolo como siempre. Entonces vimos huellas en la tierra, frescas y claramente de un perro grande. Seguimos las marcas y entramos al almacén. El olor allí era extraño, algo entre moho y un aroma dulce, casi químico. El lugar estaba lleno de cajas viejas y equipos rotos, pero al fondo encontramos algo que hizo que mi mamá retrocediera. Era el plato de comida de Thor, el mismo que usaba en casa, todavía con restos de comida. Mi papá intentó justificar lo que vimos. Tal vez alguien encontró a Thor y trajo esto con él, dijo, pero su voz no sonaba tan firme como de costumbre. Mi mamá, por otro lado, estaba convencida de que algo estaba muy mal y quería irse de inmediato. Mientras discutían, noté algo aún más extraño, marcas de arañazos en la pared junto al plato, como si un perro hubiera rascado allí, pero estaban demasiado altas, casi a la altura de mi pecho. Thor era grande, pero no lo suficiente como para alcanzar esa altura. Eso me puso la piel de gallina y no podía dejar de pensar que no deberíamos haber ido. Entonces escuchamos un ruido. Un sonido de algo pesado moviéndose en el piso de arriba. Parecía que alguien o algo estaba arrastrando un objeto. Mi papá intentó calmarnos diciendo que probablemente había ratas o que alguna parte de la estructura estaba cediendo, pero nadie le creyó. Cada ruido hacía que mi mamá se agitara más, agarrándome del brazo con fuerza. Decidimos salir antes de que algo peor sucediera, pero mientras caminábamos hacia la salida, un ladrido resonó en el almacén. Un ladrido profundo, inconfundible. Era Thor. Nos miramos entre nosotros, y mi papá, dudando por un momento, empezó a regresar, diciendo que no podíamos dejarlo allí. Mi mamá trató de detenerlo, pero estaba decidido. Si es Thor, no lo voy a dejar aquí, dijo, mientras tomaba la linterna del auto. Yo y mi mamá lo seguimos, aunque no queríamos. Subimos las escaleras de metal hacia el segundo piso, cada paso resonando en el almacén vacío. La sensación de incomodidad aumentaba con cada instante. Al llegar arriba, vimos un pasillo cubierto de polvo, con huellas claras que llevaban hacia una puerta al final. Las marcas eran demasiado nítidas para haber sido hechas mucho tiempo atrás, como si el perro hubiera pasado por allí hacía minutos. Mi papá abrió la puerta con cuidado, y lo que vimos adentro me dejó sin palabras. La habitación estaba casi vacía, excepto por una chaqueta vieja tirada en el suelo y otro plato de comida, esta vez lleno. Junto al plato había un juguete de goma que pertenecía a Thor, pero estaba gastado y sucio, como si hubiera estado allí durante semanas. Nada tenía sentido. Mi papá volvió a llamar a Thor, y esta vez el ladrido llegó desde detrás de nosotros. El sonido era más fuerte, más cercano. Giramos rápidamente, pero no había nada, solo el pasillo vacío. Mi papá comenzó a caminar hacia el corredor llamándolo de nuevo, mientras mi mamá y yo nos quedamos quietos, mirando a nuestro alrededor, tratando de entender lo que estaba sucediendo. Mientras él avanzaba, algo llamó mi atención. Cerca de una ventana rota, al lado izquierdo, había más huellas, pero estas eran diferentes. Comenzaban como las de un perro, pero se transformaban poco a poco, alargándose y pareciendo más pesadas, como si pertenecieran a algo más grande. No le dije nada a mi mamá, pero sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi papá se alejaba cada vez más, cuando de repente, los ladridos comenzaron de nuevo, esta vez viniendo del exterior del almacén. Sin pensarlo, mi papá corrió hacia las escaleras, gritando el nombre de Thor, pero cuando salimos afuera, todo estaba en completo silencio. El tipo de silencio que casi duele, como si el mundo entero se hubiera detenido. Las huellas en la tierra, que antes seguían un patrón claro, ahora terminaban abruptamente, como si quien las dejó simplemente se hubiera desvanecido. Esa noche decidimos que era suficiente. Regresamos a casa con más preguntas que respuestas. Mi papá trató de racionalizar lo ocurrido,
diciendo que tal vez alguien había encontrado a Thor y se lo había llevado lejos, pero ninguno de nosotros estaba convencido. Las llamadas cesaron después de ese día. Nunca volvimos a saber de Thor, ni recibimos ninguna pista real que nos ayudara a encontrarlo. La correa, el juguete y el plato de comida quedaron guardados en casa, como extraños recuerdos de algo que hasta hoy no puedo explicar. A veces, por las noches, cuando estoy solo, escucho ladridos a lo lejos. Aunque sé que podrían ser de cualquier otro perro, no puedo evitar pensar en Thor. En lo que realmente pasó en ese almacén. Y en la extraña sensación de que fuimos atraídos hacia algo que nunca entenderemos. Esa sensación sigue conmigo, como una sombra persistente, recordándome que, a veces, no todas las historias tienen un final claro. Mi nombre es Rafael, tengo 32 años y trabajo como conductor de aplicaciones desde hace aproximadamente 3 años. Esta historia ocurrió una madrugada de jueves, a principios de septiembre del año pasado. En ese entonces vivía solo en un pequeño departamento en el centro de la ciudad y hacía turnos nocturnos para ganar un dinero extra, ya que estaba ahorrando para reparar mi auto. Nunca he sido alguien que se impresione fácilmente, pero esa noche sucedió algo que, hasta el día de hoy, me hace evitar conducir después de la medianoche. Todo comenzó como cualquier otra noche común. El flujo de pedidos era lento y ya estaba pensando en terminar el turno cuando apareció una solicitud de entrega de comida en la aplicación. La acepté casi de manera automática. Era un trayecto corto y el restaurante estaba a pocos minutos de donde estaba estacionado. Era uno de esos lugares que están abiertos las 24 horas y que siempre tienen algo de movimiento de madrugada. Al llegar, el pedido ya estaba listo. Un pequeño paquete de papel marrón con la dirección del cliente impresa en una etiqueta. Hasta ahí, todo normal. Pero cuando leí las instrucciones en la aplicación, sentí un leve escalofrío. Decía claramente, no toques la puerta. No interactúes con el cliente. Deja el pedido en el porche y márcalo como entregado. Me pareció extraño, pero no inusual. Algunas personas simplemente prefieren no ser molestadas, especialmente a esas horas. Dejé de lado la incomodidad y me dirigí a la dirección indicada. La dirección estaba en un barrio alejado, con calles mal iluminadas y casas separadas entre sí, la mayoría con grandes jardines y cercas bajas. Cuanto más avanzaba, más aumentaba mi incomodidad. El GPS indicaba que estaba llegando, pero la calle estaba desierta, con apenas unas pocas casas con luces encendidas. Cuando finalmente encontré el número de la casa, mi corazón dio un salto. Era una construcción vieja, con la pintura descascarada y ventanas rotas. La maleza en el jardín era tan alta que cubría parte de la acera y el portón, oxidado, estaba entreabierto y rechinaba con el viento. Parecía un lugar abandonado. Seguí las instrucciones del pedido, estacioné frente a la casa y tomé el paquete. Miré la aplicación una última vez, como si esperara que algo cambiara. Pero nada cambió. Crucé el jardín con cuidado, esquivando ramas secas y pedazos de ladrillo esparcidos por el suelo. El porche estaba oscuro y había una silla mecedora cubierta de polvo y telarañas. Dejé el paquete en el suelo, marqué como entregado en la aplicación y regresé al auto tan rápido como pude. Mientras encendía el motor, eché un último vistazo a la casa. La puerta principal estaba entreabierta, pero nadie salió a recoger el pedido. Eso me puso los pelos de punta, pero decidí continuar, pensando que el trabajo ya había terminado. Volví al área central de la ciudad, tratando de ignorar la sensación extraña que me dejó esa entrega. Todavía tenía unas horas antes de terminar mi turno, así que decidí quedarme conectado esperando más pedidos. No pasó mucho tiempo antes de que la aplicación vibrara nuevamente. Cuando revisé, sentí una punzada de incomodidad inmediata. Era otro pedido para la misma dirección. El mismo restaurante, la misma casa. Pensé que podría ser un error, pero la dirección era correcta. Lo rechacé de inmediato. Ya había sido suficientemente extraño la primera vez y no tenía intención de volver ahí. Pocos minutos después, mi celular sonó. Era un número desconocido, pero eso no es raro en mi trabajo.
Supuse que podría ser algún cliente o el soporte de la aplicación. Contesté, tratando de sonar normal, pero la voz al otro lado me dejó inquieto. Era baja y ronca, casi como un susurro. La persona dijo, ¿por qué no completaste el trabajo? Me quedé inmóvil por unos segundos, intentando procesar aquello. La llamada tenía un ruido raro, como si estuviera llena de interferencias, algo amortiguado. Traté de responder, pero mi boca estaba seca y la llamada se cortó antes de que pudiera decir algo. Me quedé mirando el teléfono, con una sensación clara de que algo estaba muy mal. Después de esa llamada, permanecí sentado en el auto sin saber qué hacer. Pensé en contactar al soporte de la aplicación, pero ¿qué les diría? ¿Que recibí una llamada extraña de un número desconocido? Decidí ignorarlo y seguir trabajando, pero, para ser honesto, no podía concentrarme. Esa voz seguía resonando en mi cabeza. Era difícil de explicar, pero no se sentía normal, como si no fuera algo de este mundo. Aunque intentaba distraerme, la sensación de incomodidad no hacía más que aumentar. Más tarde, decidí detenerme en una gasolinera para comprar algo de beber antes de regresar a casa. Mientras estaba en la tienda de conveniencia, mi celular vibró nuevamente. Cuando revisé, vi que era otro pedido para la misma dirección. Esta vez lo rechacé sin pensarlo 2 veces. Pero ahora tenía la clara sensación de que no era una coincidencia. Salí de la tienda y miré a mi alrededor, pero la gasolinera estaba desierta. A pesar de ello, no podía sacudirme la idea de que alguien me estaba observando. Después de rechazar ese pedido, decidí cerrar la aplicación. No tenía sentido seguir trabajando esa noche. La sensación de que algo no estaba bien era abrumadora y necesitaba un momento para aclarar mi mente. Me senté en el auto durante unos minutos, en silencio, tratando de calmarme. Revisé el celular nuevamente, como si esperara que algo más sucediera. Y, por supuesto, sucedió. Apareció una notificación, pero esta vez no era un pedido. Era un mensaje de la aplicación: por favor, finaliza el trabajo. El cliente está esperando. Eso fue la gota que colmó el vaso. Cerré la aplicación de inmediato y encendí el auto. De camino a casa, mi mente no dejaba de pensar en ese mensaje. La aplicación nunca había enviado algo así antes, y menos después de que yo rechazara un pedido. Traté de convencerme de que era un error o un fallo del sistema, pero no sirvió de mucho. Cuando llegué a mi edificio, estacioné y respiré profundo, aliviado de estar finalmente en casa. Subí a mi departamento y cerré la puerta con llave, como siempre, pero esa noche revisé la cerradura al menos 3 veces antes de sentirme seguro. Intenté dormir, pero no podía dejar de pensar en lo que había pasado. Decidí que al día siguiente desinstalaría la aplicación y, si era necesario, cambiaría de número. Sin embargo, alrededor de las 3 de la madrugada, mi celular vibró de nuevo. Cuando miré, era otra llamada de un número desconocido. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. No quise contestar, pero el teléfono siguió sonando durante varios minutos, como si la persona al otro lado no fuera a rendirse. Cuando finalmente se detuvo, recibí un mensaje: tienes que terminar el trabajo. El mensaje no tenía nombre ni identificación alguna. Borré la aplicación en ese momento y apagué el celular. Desde ese día, nunca más recibí mensajes o llamadas extrañas, pero tampoco volví a trabajar de noche. A veces, aún me encuentro pensando en aquello. ¿Fue algún tipo de error del sistema? ¿O realmente había alguien observándome? Hasta hoy no tengo una respuesta, pero una cosa es segura: nunca más quiero conducir a lugares aislados de madrugada. Es una sensación que no le deseo a nadie. Estaba regresando de un viaje por una carretera de montaña que no conocía muy bien. Era más temprano de lo habitual, pero decidí tomar un atajo por ahí para ahorrar tiempo. El lugar estaba bastante aislado, casi sin señal de celular, y tenía esas curvas cerradas en las que tienes que conducir despacio. No era el tipo de camino que habría elegido si hubiera sabido lo solitaria que era esa ruta. Todo parecía normal hasta que, al doblar una curva, vi un auto estacionado en el arcén.
Desde lejos no se entendía bien qué pasaba, pero cuando me acerqué, noté que las puertas estaban abiertas. El motor seguía encendido. Detuve mi coche un poco más adelante, pensando que quizá alguien necesitaba ayuda. Bajé y miré alrededor. No había nadie, solo ese auto ahí, con el motor en marcha. Las puertas del conductor y del copiloto estaban de par en par, pero no se veía nada fuera de lo común dentro del vehículo. Miré hacia el bosque que rodeaba la carretera, tratando de encontrar algún rastro de una persona. Nada. Era como si el auto hubiera sido abandonado de repente. Volví a mi coche y me quedé un rato ahí, pensando qué hacer. La escena era extraña, ¿sabes? Un auto encendido, pero nadie cerca. Decidí acercarme más al vehículo. El motor seguía funcionando, el ruido era constante, pero al mismo tiempo se sentía fuera de lugar. Eché un vistazo rápido por la ventana del conductor. Había algunas cosas en el asiento trasero, una mochila abierta, un abrigo y un vaso de café en el portavasos, todavía echando vapor. Eso me puso más alerta, porque daba la impresión de que la persona acababa de salir. Pero, ¿a dónde? Miré alrededor otra vez, con más atención. La carretera estaba rodeada de matorrales altos, y no se veía nada más que árboles. Grité un hola un par de veces, pero lo único que escuché fue el sonido del motor y el leve murmullo del viento moviendo las hojas. Empezaba a arrepentirme de haberme detenido. Regresé a mi coche, pero no podía simplemente marcharme. La situación era demasiado extraña. ¿Quién dejaría su coche así, en medio de la nada, con el motor encendido? ¿Y si era una emergencia? Saqué el celular e intenté llamar a la policía, pero, como era de esperar, la señal era pésima. Lo único que conseguí fue el icono de llamada fallida. Decidí esperar unos 5 minutos más, por si aparecía alguien. Me quedé dentro de mi coche, con las puertas bloqueadas, observando el otro vehículo. De repente, juro que escuché un ruido proveniente del bosque, como si alguien hubiera pisado hojas secas. Miré rápidamente en esa dirección, pero no vi nada. Mi corazón comenzó a acelerarse y pensé seriamente en irme de ahí. Estaba a punto de dar marcha atrás y seguir mi camino cuando noté algo que me heló la sangre. El ruido de las hojas secas se detuvo, pero los arbustos junto al auto se movían, como si alguien estuviera escondido ahí. Esperé unos segundos, pero nadie salió. Aún así, la sensación de ser observado era insoportable. Decidí salir de nuevo, esta vez con más precaución y manteniendo cierta distancia. Caminé hasta la parte trasera del auto abandonado y, una vez más, miré alrededor. La mochila seguía ahí dentro, el motor seguía encendido, pero nada explicaba lo que estaba pasando. Empecé a preguntarme si aquello no sería algún tipo de trampa. Después de unos minutos, decidí examinar más de cerca los arbustos. Caminé despacio hacia el lugar donde había oído el ruido. El silencio era peor que cualquier otro sonido. Llegué a unos 3 metros de donde los arbustos se habían movido antes y, de repente, vi algo. No era una persona, sino huellas en la tierra, como si alguien hubiera salido corriendo de ahí. Las marcas eran recientes, sin duda, y se dirigían hacia una zona más densa del bosque. Me quedé quieto, tratando de decidir qué hacer. Parte de mí quería seguir esas marcas, pero otra parte gritaba que debía regresar a mi coche y salir de ahí lo más rápido posible. Mientras miraba esas huellas en el suelo, una sensación de pánico comenzó a invadirme. Era como si algo estuviera mal, pero no podía precisar qué. Traté de convencerme de que quizá era solo un cazador o alguien perdido en el bosque, pero ¿por qué dejar el auto de esa manera? Regresé al arcén, ahora sintiéndome expuesto, y miré otra vez a mi alrededor. Fue entonces cuando noté que el ruido del motor parecía más fuerte, casi como un eco. No tenía sentido, porque seguía a la misma distancia de antes. Era como si la presencia de ese auto estuviera dominando el lugar. No sé cómo explicarlo, pero la urgencia de marcharme crecía. Antes de regresar a mi coche, me acerqué una última vez a la puerta del conductor. Vi algo que no había notado antes, una billetera caída en el suelo. Me agaché y la recogí. Había un documento de identidad adentro.
Era de un hombre, tal vez de unos 30 años. Miré el nombre y lo guardé rápido en mi bolsillo, porque en ese momento escuché otro ruido proveniente del bosque, esta vez más cerca. No era como antes, parecía un paso pesado, deliberado. Miré hacia el sonido, pero todo lo que vi fueron sombras entre los árboles. No esperé más. Corrí hacia mi coche, entré y bloqueé las puertas. Cuando finalmente llegué a un área con señal, llamé directamente a la policía. Les expliqué lo que había visto: el coche abandonado, el motor encendido, la billetera en el suelo. Escucharon todo y dijeron que enviarían una patrulla a revisar, pero no parecían tan preocupados como yo. En los días siguientes, intenté olvidar lo que pasó, pero eso seguía rondando mi mente. Entonces, 2 días después, mientras miraba las noticias en línea, vi un caso de desaparición en esa misma área. La descripción del coche era exactamente la del sedán que había encontrado. Y el nombre de la persona desaparecida coincidía con el del documento que estaba en la billetera. Hasta hoy, no sé qué ocurrió en esa carretera. No sé si encontraron al hombre, si la policía descubrió algo o si ese coche seguía ahí cuando llegaron. Solo sé que, desde ese día, nunca más tomé carreteras remotas y mucho menos solo. Lo que más me asusta es pensar en lo que podría haber pasado si hubiera seguido esas huellas o esperado más tiempo allí. No puedo sacar de mi cabeza la sensación de que había algo o alguien cerca observándome. Y lo peor es que, hasta ahora, no tengo ninguna explicación. Siempre me ha gustado ir de campamento, aunque admito que no soy una experta. Es ese tipo de actividad que haces más por la compañía que por la aventura en sí, ¿sabes? Así que, cuando mis amigos me invitaron a pasar un fin de semana en un parque alejado, acepté más por la diversión que por el desafío. El lugar era hermoso, con senderos rodeados de árboles altos y un pequeño lago que parecía un espejo en medio de la naturaleza. Pasamos 2 días entre risas, parrilladas improvisadas y tratando de contar historias de terror alrededor de la fogata. Fue ese tipo de experiencia sencilla pero llena de momentos que quieres guardar para siempre. Tomé muchas fotos, desde selfies hasta poses tontas con el grupo. Nunca se me ocurrió que algo pudiera estar fuera de lo normal. Fue hasta el día siguiente, ya en casa, que noté algo extraño. Mientras organizaba las fotos en mi celular para subirlas a las redes sociales, me di cuenta de algo que no estaba ahí cuando tomé las fotos, o al menos no parecía estarlo. En varias imágenes, al fondo, había un hombre parado, mirando fijamente hacia la cámara. No era alguien de nuestro grupo, todos nosotros aparecíamos en primer plano, sonrientes, mientras aquel hombre estaba siempre ahí, desenfocado pero claramente presente. No parecía participar en ninguna de nuestras actividades, simplemente observaba. Me dio un escalofrío tan fuerte que tuve que dejar el celular a un lado por unos minutos. El problema era que nadie mencionó haber visto a otra persona por ahí, ni siquiera de paso. Pensé que tal vez era alguien que estaba acampando cerca, así que envié las fotos al grupo de WhatsApp preguntando si alguien recordaba haber visto a ese hombre. Nadie sabía nada. Un amigo incluso sugirió que podría ser solo otro campista, pero eso no explicaba por qué aparecía en varias fotos, en lugares distintos. No era algo sutil, ¿sabes? Él estaba ahí, parado, como si nos estuviera observando. Todos comenzaron a bromear diciendo que era alguien perdido en la vibra del campamento, pero yo no podía dejar de mirar esas imágenes. Había algo en su expresión que no cuadraba. No era como alguien que fue captado por accidente, parecía que sabía que la cámara estaba ahí. Lo que más me inquietó fue darme cuenta de que siempre aparecía al límite de las imágenes. Nunca lo suficientemente cerca como para interactuar, pero siempre visible. Esto empezó a molestarme de verdad. Amplié una de las fotos para verlo mejor, pero su rostro se veía raro. No aterrador, pero extraño. Tenía una expresión vacía, ¿me entiendes? No podía distinguir si estaba enojado, triste o simplemente ahí. Le mostré las fotos a una amiga al día siguiente, y hasta ella, que siempre se burla de estas cosas, se quedó incómoda. Está raro, sí, tal vez solo sea un campista al azar, dijo.
pero nadie del grupo vio a ese hombre. Ni una sola vez durante todo el fin de semana. Después de mostrar las fotos a mi amiga y no llegar a ninguna conclusión, empecé a preguntarles a los demás amigos que estuvieron en el campamento si recordaban algo más. Todos fueron categóricos, no había nadie más por ahí. Para este punto, ya estaba inquieta, porque, al revisar las fotos nuevamente, quedó claro que no estaba solo en una o dos, eran al menos 5. La peor de todas fue una que tomamos de noche, alrededor de la fogata. Estábamos todos sentados, con el rostro iluminado por las llamas, y él estaba al fondo, parado entre los árboles. Ni siquiera sé cómo nadie lo notó. Es el tipo de cosa que pensarías que recordarías, ¿sabes? Si un extraño estuviera tan cerca del grupo, alguien lo habría comentado. Pasé la madrugada revisando las fotos, tratando de encontrar alguna explicación. ¿Sería una edición automática del celular? ¿Algún fallo? Pero eso no tenía sentido, porque las fotos fueron tomadas en momentos diferentes y en lugares distintos del campamento. Ni siquiera soy del tipo que cree en cosas sobrenaturales, pero mientras más miraba, menos sentido tenía. Decidí no mencionar nada más al grupo esa noche, porque nadie parecía tan preocupado como yo. Pero la sensación de que algo estaba muy mal empezó a pesar. No sé cómo explicarlo. Era como si, al mirar esas fotos, hubiera pasado por alto un detalle importante. Algo que estaba justo frente a mí, pero que aún no comprendía. Al día siguiente, todavía con las fotos en la cabeza, decidí darles una última mirada antes de borrarlas. Pero, esta vez, algo nuevo ocurrió. Una de las fotos en las que estaba segura de que él no aparecía, de repente, lo tenía ahí. Era una selfie que tomé cerca del lago el primer día. Lo recuerdo claramente porque estaba sola y solo quería capturar la vista detrás de mí. Pero ahora, ahí estaba él, al fondo, parado en la orilla del lago, mirando directamente hacia mí. Me quedé inmóvil, sin saber qué pensar. Revisé toda mi galería buscando algo que explicara eso, pero las fotos habían estado normales hasta ese momento. Era como si hubiera aparecido después de que ya las había revisado 1000 veces. En ese momento, sentí un miedo real. Traté de contárselo nuevamente a mi mejor amiga, pero ella comenzó a reír nerviosa, diciendo que probablemente estaba viendo cosas o que era solo un error en el archivo. Pero yo sabía que no. Cada vez que revisaba las fotos, parecía que él estaba más cerca. Como nadie más estaba tomando esto en serio, decidí dejar de mostrarlas y simplemente borrar todas. No quería seguir mirando su rostro ni intentar entender lo que estaba ocurriendo. Borré todo, dejé el celular a un lado y traté de olvidarlo. Pero lo que sucedió después aún me atormenta. Después de pasar el día intentando ignorar las fotos, decidí dejar el celular y tratar de relajarme. Estaba en el sofá viendo cualquier cosa cuando mi celular sonó. Era un número desconocido. Casi nunca respondo llamadas así, pero por alguna razón, decidí hacerlo. Del otro lado, no había nadie hablando. Solo un ruido extraño, como estática mezclada con un sonido muy bajo que parecía un zumbido. Insistí con varios hola, pero nada. Me quedé unos segundos en silencio y, justo cuando iba a colgar, escuché lo que parecía una respiración corta, muy cerca del micrófono. Fue suficiente para colgar de inmediato. Después de eso, me quedé mirando el celular como si fuera a explotar en cualquier momento. Mi corazón estaba acelerado, pero intenté convencerme de que solo era una broma o un error. Aún así, la sensación de que algo estaba mal no desaparecía. Fui a la cocina, tomé un vaso de agua y volví al sofá, pero no podía concentrarme en lo que estaba viendo. El celular parecía una bomba de tiempo a mi lado. Después de un rato, decidí revisar el número que había llamado. Intenté buscarlo en WhatsApp, solo por curiosidad, pero no apareció nada. Aún así, ese momento extraño quedó rondando en mi cabeza el resto de la noche. Intenté ignorar la llamada, pero ya había arruinado mi día. Me fui a dormir tarde, todavía pensando en el número desconocido y en esas malditas fotos. Cuando por fin logré quedarme dormida, me despertó en mitad de la noche una notificación en el celular. Era un mensaje. ¿El remitente?
un número que nunca antes había visto. El mensaje era breve y directo: ¿te gustaron las fotos? Me congelé. Todo mi cuerpo se enfrió mientras miraba la pantalla. Era imposible que fuera una coincidencia. Quienquiera que fuera, sabía de las fotos. Mi primer instinto fue bloquear el número, pero la curiosidad, o el miedo, me paralizó. ¿Sería alguien del grupo intentando jugarme una broma? Pero, si era así, ¿cómo habrían conseguido las fotos de mi celular? Respiré hondo y decidí responder. Escribí algo sencillo: ¿quién eres?, y presioné enviar. La última vez en línea del contacto era reciente, así que esperé. A los pocos segundos, llegó otro mensaje. Aún no has visto todo. Fue entonces cuando entendí que esa conversación no iba hacia ningún lugar al que quisiera llegar. No respondí más y bloqueé el número de inmediato. Pero la curiosidad me venció. Abrí la galería de nuevo, casi temblando por lo que podría encontrar. Y ahí estaba, una foto nueva que yo no había tomado. Era una imagen borrosa, como si alguien la hubiera tomado a toda prisa, pero se veía claramente a mi grupo. Solo que esta vez no era una foto cualquiera. Parecía haber sido tomada desde dentro del bosque, desde un ángulo que ninguno de nosotros podría haber logrado. En ese momento, todo se vino abajo. No tenía sentido. ¿Quién había tomado esa foto? Me quedé mirando la imagen durante minutos, como si observarla más de cerca pudiera darme respuestas, pero solo lograba ponerme más nerviosa. Aquello confirmaba lo que había estado evitando pensar: había alguien más allí con nosotros todo el tiempo, y no nos dimos cuenta. No sabía qué hacer, así que saqué el chip del celular y lo dejé a un lado. No quería más mensajes, llamadas ni sorpresas. A la mañana siguiente llevé el teléfono a una tienda para que revisaran si tenía algún virus o algo extraño. Pero, según el técnico, todo estaba normal. Incluso me mostró que no había ninguna aplicación sospechosa ni nada raro. Eso solo incrementó mi angustia. Le conté al grupo sobre el mensaje y la nueva foto, pero nadie me tomó en serio. Dijeron que estaba paranoica, que quizá era un fallo del celular o que tal vez yo misma había tomado la foto y no lo recordaba. Pero yo sabía que no era así. Decidí borrar todo el álbum de la excursión, incluso las fotos con buenos recuerdos. No quería seguir viendo esas imágenes ni pensar en quién podría estar detrás de todo eso. Y, por un tiempo, funcionó. Pero lo que realmente me persigue hasta hoy es que, meses después, cuando menos lo esperaba, recibí otro mensaje de un número desconocido. Solo tenía una palabra: vuelve. No respondí, no bloqueé el número, simplemente borré el mensaje y me quedé mirando el celular. Hasta el día de hoy, no sé qué ocurrió en ese viaje. ¿Quién era esa persona en las fotos? ¿Cómo apareció ahí sin que nadie lo notara? Y, lo más inquietante, ¿por qué parecía estar observándonos? No puedo responder ninguna de esas preguntas. Solo sé que nunca volví a ir de campamento y que, cada vez que recibo una llamada de un número desconocido, siento el mismo escalofrío de aquella primera noche. No importa cuánto tiempo pase, la sensación de que alguien todavía me observa nunca desapareció.